Imaginen ustedes que llega una paciente, tiene 41 años, es su segundo embarazo, tiene un aborto previo, pesa 85 kilos, mide 1,60, que es muy parecido a nuestras pacientes que llegan con IMC realmente elevado a nuestra consulta. Es una paciente que tiene 29 semanas de embarazo. Se conoce como hipertensa de hace 5 o 6 años. Está en tratamiento con alfa-metildopa con 500 miligramos cada 8 horas y llega a nuestra consulta con TA de 140-90. Ha tenido proteinuria de leve a moderada en el transcurso de su embarazo desde el primer trimestre, ¿okay? Y llega refiriendo que tiene hipomotilidad fetal de hace 8 horas. ¿Okay? Definitivamente, como ustedes saben, lo primero que tendríamos que hacer es tomar una prueba sin estrés o un registro cardiotocográfico. Muy bien, ya le tomamos la prueba sin estrés o el registro cardiotocográfico y nos sale un registro cardiotocográfico precioso, reactivo. ¿Qué vamos a hacer ahora con la señora? Tenemos varias opciones. Una, podemos mandarla a su casa, decirle que esté tranquila y que su bebé está bien. Otra, dejarla hospitalizada porque tiene un descontrol metabólico y una vez que tenga control de la glucosa, repetirle el estudio. Otra sería hacer un perfil biofísico. Otra opción sería comentarle al paciente que requerimos hacer una evaluación más profunda de lo que está pasando con su bebé y en función de eso, saber si el bebé está en riesgo o no. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de todas exigirían o cuál de todas realizarían? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy la doctora Sandra Acevedo Gallegos, tengo una especialidad en ginecología y obstetricia y una segunda subespecialidad en medicina materno-fetal. Actualmente me desempeño en el área de medicina materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología y es un gusto estar el día de hoy con ustedes hablando acerca de estas herramientas o recursos que tenemos dentro del ultrasonido para evaluar el bienestar fetal. Ustedes saben que realmente evaluar el bienestar fetal ha sido un reto. Nuestro objetivo como ginecobstetra definitivamente es entregar a un bebé sano, en las mejores condiciones, sin datos de asfixia y que pueda tener un desarrollo neurológico pues dentro de las mejores condiciones de acuerdo a su estado intrauterino. Entregar un bebé que no esté asfixiado y que tenga un buen pronóstico para su vida futura. Definitivamente como ginecobstetras o como médicos materno-fetales tenemos una serie de herramientas ultrasonográficas que nos pueden servir. El problema con estas herramientas ultrasonográficas no es tanto saberlas hacer, sino cómo las interpretamos dentro del contexto clínico que tiene nuestra paciente, cómo tomamos decisiones con ellas. Ustedes saben que actualmente, bueno, pues disponemos de la prueba sin estrés, que obviamente es un estudio que se hace previo a la evaluación ultrasonográfica en algunas ocasiones o posterior a la evaluación ultrasonográfica, pero que forma parte de algo que todo el mundo conocemos, que es el perfil biofísico. ¿Okay? El perfil biofísico definitivamente debemos de hacerlo por ultrasonido. Ustedes saben que hay un puntaje para este perfil biofísico y que en ocasiones lo tomamos como una receta de cocina, ¿no? Que si tiene 10 puntos hacemos esto, que si tiene 8 puntos hacemos esto, 6 puntos, 4 puntos o 2 puntos. Entonces, desafortunadamente, pues el perfil biofísico hemos caído de pronto en un exceso en su utilización o de pronto en una interpretación inadecuada de lo que se trata y lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Pues porque muchas de las pruebas que se hacen para bienestar fetal estamos pensando que nos están diagnosticando como tal al bebé. Y las pruebas que se hacen para bienestar fetal no diagnostican como tal. Nos evalúan factores de riesgo que puede haber en el bebé y en función de esos factores de riesgo nosotros podemos tomar decisiones o hacer intervenciones que nos permitan, por un lado, si bien salvar la vida del bebé, pero no ese es el único objetivo. Debemos, aparte de que el bebé esté vivo, que el bebé pueda nacer en las mejores condiciones. Les voy a poner un caso hipotético. Imaginen ustedes que llega una paciente, tiene 41 años, es su segundo embarazo, tiene un aborto previo, pesa 85 kilos, mide 1,60, que es muy parecido a nuestras pacientes que llegan con IMC
realmente elevado a nuestra consulta. Es una paciente que tiene 29 semanas de embarazo. Se conoce como hipertensa de hace 5 o 6 años. Está en tratamiento con alfa-metildopa con 500 miligramos cada 8 horas y llega a nuestra consulta con TA de 140-90. Ha tenido proteinuria de leve a moderada en el transcurso de su embarazo desde el primer trimestre, ¿okay? Y llega refiriendo que tiene hipomotilidad fetal de hace 8 horas. ¿Okay? En ese contexto clínico nosotros tenemos que echar mano de todo nuestro conocimiento y nuestras herramientas para saber qué es lo que está pasando con ese bebé. Por un lado, le tomamos un hemoglucotest 2 horas después de que la paciente refiere haber tomado alimento y está en 185 miligramos. ¿Okay? Pongámonos en contexto de qué puede estar pasando con este bebé. ¿Okay? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con esta paciente? ¿Qué es lo que le tendríamos que estudiar para saber qué es lo que está ocurriendo? Definitivamente, como ustedes saben, lo primero que tendríamos que hacer es tomar una prueba sin estrés o un registro cardiotocográfico. Muy bien, ya le tomamos la prueba sin estrés o el registro cardiotocográfico y nos sale un registro cardiotocográfico precioso, reactivo. ¿Qué vamos a hacer ahora con la señora? Tenemos varias opciones. Una, podemos mandarla a su casa, decirle que esté tranquila y que su bebé está bien. Otra, dejarla hospitalizada porque tiene un descontrol metabólico y una vez que tenga control de la glucosa, repetirle el estudio. Otra sería hacer un perfil biofísico. Otra opción sería comentarle a la paciente que requerimos hacer una evaluación más profunda de lo que está pasando con su bebé y en función de eso, saber si el bebé está en riesgo o no. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de todas exigirían o cuál de todas realizarían? ¿Okay? ¿Cuál sería dentro de su punto de vista lo que más va a beneficiar a la paciente? Definitivamente mandarla a su casa no sería una opción, porque la prueba sin estrés en una paciente que tiene hipomotilidad y que tiene cifras elevadas de glucosa, sabemos que no es confiable, que yo puedo tener una prueba completamente reactiva porque el bebé está en hiperglucemia y que el bebé puede estar muerto a la hora o a las 2 horas o al día siguiente. Entonces, no es una opción. Entonces, en esta paciente, ustedes pueden decir, ok, perfecto, le voy a hacer un control metabólico, va a estar hospitalizada para este control, ok. Y ya una vez que esté controlada, le voy a hacer un registro cardiotocográfico. ¿Sí? Pueden tomar esa opción y a lo mejor en 1 hora, en 2 horas o 3 horas o al día siguiente el registro cardiotocográfico, ya con la paciente en un control glicémico, sigue saliendo perfecto. Y ustedes la van a dejar ir a su casa, la van a dejar ir sin saber cómo está creciendo el bebé, si tiene polidramnio, si realmente es diabética, si no es diabética. Entonces definitivamente tampoco es una opción. Nos estamos equivocando en la toma de decisiones. Esta paciente definitivamente requiere de otro tipo de evaluación. Y entonces nosotros tenemos que identificar ciertos factores de riesgo y algunos de esos factores de riesgo deben de ser evaluados a través del ultrasonido. Por ejemplo, nosotros tenemos factores de riesgo maternos. ¿Okay? Bueno, ya sabemos que la paciente es hipertensa o si es obesa o en otros casos si la paciente es diabética o en otros casos que la paciente tiene lupus. O sea, definitivamente tenemos que tomar en cuenta esos factores de riesgo que tiene la mamá. Por el otro lado, tenemos que saber qué está pasando con el bebé. Ese bebé tiene un problema intrínseco que está condicionando que no se mueva, o sea, tiene un defecto que está condicionando que no se mueva y no se lo hemos diagnosticado, ¿ok? O tiene una infección que está condicionando que no se mueva y no se la hemos diagnosticado. ¿Okay? ¿Qué está pasando con ese bebé en ese momento? ¿Okay? ¿O está creciendo bien el bebé? ¿No será que no está creciendo y por eso tiene un problema de hipomotilidad fetal? ¿O no será que está creciendo de más? Que al ser hijo de una mamá diabética, es un bebé macrosómico y resulta que se está moviendo menos porque no está utilizando adecuadamente el oxígeno o porque tiene una glucosa elevada. No sabemos qué está pasando con el bebé, entonces definitivamente ese bebé tiene que ser sometido a un escrutinio de la curva de crecimiento. Y eso debe de partir desde el momento en que nosotros debemos de investigar si la fecha de última menstruación es confiable, si la señora tiene ultrasonidos tempranos, etc. Una vez que tenemos eso, debemos de saber hacer una medición adecuada del diámetro biparietal bajo los requisitos que se quieren para medir un diámetro biparietal adecuadamente. Porque en ocasiones ponemos el traductor y ¿dónde le vas a medir? Pues donde se vea redondito, ¿verdad?
Entonces estamos haciendo una medición inadecuada del diámetro biparietal. Tenemos que medir adecuadamente la circunferencia abdominal. Hay parámetros para medir la circunferencia abdominal adecuadamente. Yo de pronto veo que lo están midiendo a nivel de la vejiga, o de pronto lo están midiendo a nivel de los riñones, y eso no es así. Como vamos a ver ya posteriormente, hay parámetros que nos dicen dónde estamos midiendo adecuadamente. ¿Dónde estamos midiendo el fémur? Si estamos incluyendo los extremos adecuadamente del fémur, si estamos colocando bien los calipers, porque eso es parte fundamental de la evaluación fetal. Una vez que tenemos esa evaluación, nosotros necesitamos, a partir de eso, el equipo nos va a dar un cálculo de peso, y ahora tenemos que saber qué vamos a hacer con ese cálculo de peso. Y ese cálculo de peso lo tendremos los que percentilar y ver si el bebé está teniendo un crecimiento adecuado o está dentro de un tamaño adecuado, porque recuerden que tamaño de bebé y crecimiento del bebé son dos cosas diferentes. Entonces tendremos que ver si el tamaño del bebé es adecuado para la edad gestacional que nos dice la mamá que tiene. Y si ese tamaño del bebé es normal, bueno, podemos descartar algún problema de sobrecrecimiento o de bajo crecimiento. Pero si el crecimiento del bebé está, por ejemplo, por debajo de la percentila 10A, entonces nosotros tenemos ahí que pasar a una siguiente herramienta ultrasonográfica, que llama en función de evaluar el Doppler de ese bebé y qué es lo que está pasando con él. Entonces, definitivamente tenemos que tener la habilidad para medir arteria cerebral media, que tiene sus requisitos para medir arteria cerebral media, cordón umbilical, que también tenemos que reunir los requisitos para medir el cordón umbilical, la velocidad, los PRFs, dónde lo estoy midiendo, en qué sitio lo estoy midiendo, etcétera. No es nada más poner el traductor y ver dónde se ve azulito o dónde se ve rojito. O sea, tenemos que saber dónde estamos midiendo la arteria umbilical. Tenemos que saber medir el ducto venoso y tenemos que saber medir las uterinas, ¿okay? Que es una situación muy importante. Una vez que nosotros tenemos esa evaluación del Doppler, porque luego de pronto a mí me ha llegado pacientes que llegan con reporte donde tienen todos los valores del Doppler, todos los que se les ocurran, todos los que dé el equipo. Ajá, y luego, o sea, ¿qué estás haciendo con ese bebé? ¿Cuáles son los que son importantes y cuáles son los que no son importantes? Ahora, ¿esos valores del Doppler son normales o no son normales? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vas a un siguiente paso. Y una vez que ya integraste el diagnóstico y sabes que el bebé no está creciendo bien, ¿y en qué tipo de restricción de crecimiento lo vamos a colocar? Si es una restricción de crecimiento donde podemos intervenir para mejorar su curso o donde no podemos intervenir para mejorar su curso porque se debe a otro tipo de circunstancias. Bueno, una vez que tenemos todo eso, tenemos que pasar a establecer un plan de seguimiento. Ya tiene que nacer el bebé, no tiene que nacer todavía, cada cuándo lo vamos a revisar, cuándo vamos a tomar la decisión para que nazca. ¿Sí? ¿Le voy a dar o no le voy a dar algún medicamento a la mamá para ayudarla a que su embarazo llegue más allá? ¿Qué le voy a decir? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo voy a contestar sus preguntas? Etcétera. ¿Okay? Entonces ya estamos pasando pues a un siguiente paso. La otra situación o la otra fuente de factores de riesgo puede ser la placenta. ¿Okay? Y no estoy hablando de grado de madurez placentaria, porque fíjense que es algo que todos los días, ¿verdad? Todos los días que yo me dedico a hacer ultrasonido, todos los días, yo le pregunto a la mamá, ¿y cuántas veces se embarazó antes? No, pues una o dos. ¿Y por qué se embarazó? Perdón, ¿por qué fue cesárea o fue parto? No, pues fue cesárea. ¿Y por qué fue? Ah, bueno, lo que pasa es que se me calcificó la placenta y por eso sacaron al bebé. Ay, ¿cuántas semanas nació? A los 7 meses. Y lo sacaron a los 7 meses porque se calcificó la placenta, sí. ¿Y cuánto pesó su bebé? No, pues pesó 2 kilos. O sea, no era un bebé que estuviera creciendo poco, sino que lo sacaron porque la placenta estaba calcificada. Y es uno de los errores más frecuentes que estamos cometiendo. O sea, la clasificación de Granum ya, olvídense de ella. Ya no es una placenta grado 1, 2, 3. O sea, tú ves una placenta, evalúas qué es lo que está pasando con la placenta, pero la imagen como tal de la placenta de calcificaciones no te dice que el bebé está bien o que está mal o que tiene una reserva placentaria o que va a tener madurez pulmonar o que no va a tener madurez pulmonar. Eso es algo que ustedes ya deben dejar en el pasado. Ya hay estudios con mucho fundamento que nos dicen que actualmente ni tan siquiera sería necesario estar reportando el grado de madurez placentario. Lo que nosotros tenemos que ver de la placenta es cómo está fluyendo la sangre, cómo están las arterias uterinas, si está teniendo un buen aporte de sangre o no está teniendo un buen aporte de sangre al feto, que también lo vamos a ver ahorita cómo se mide esto. ¿Okay? Y en función de eso, nosotros evaluar, a ver, este bebé no se está moviendo, okay, pero el crecimiento está bien, la placenta se ve bien, y la placenta está teniendo un aporte adecuado de sangre. ¿Okay? Los nutrientes que está aportando no lo podemos saber, no lo podemos medir con ultrasonido, pero sí podemos medir cuánta sangre o qué flujo sanguíneo está teniendo el bebé a nivel de las arterias uterinas, si hay una mayor resistencia o una menor resistencia
al flujo. Eso sí lo podemos saber y eso nos va a ayudar a nosotros a tomar una mejor decisión con la paciente. También tenemos que ver la placenta, a ver, es una placenta circunvalada, es una placenta que tiene lóbulo accesorio, es una placenta que se está desprendiendo, es una placenta que tiene un hematoma, ¿ok? Entonces, todo eso son datos que nosotros tenemos que evaluar en la placenta. A lo mejor es una placenta previa, ¿sí? Las placentas anteriores, las mamás sienten los bebés menos porque tienen la placenta en la parte anterior, ¿ok? O es una placenta baja, o está teniendo algún dato que nos está diciendo que hay una patología placentaria o hay un tumor en la placenta, etcétera. Eso es otra fuente que tenemos nosotros que evaluar por ultrasonido. Luego, el líquido amniótico. ¿Qué tanto líquido hay? ¿El bebé está en anhidramios? ¿Sí? A lo mejor está en anhidramios porque no tiene riñones y no nos habíamos dado cuenta que no tiene riñones. O a lo mejor está en anhidramios porque la señora no nos dijo que hace 3 días que está perdiendo líquido. O a lo mejor está en anhidramios porque la placenta no está teniendo una buena función. ¿Okay? Y en función de cuánto líquido tenga, también vamos a tomar una decisión de qué es lo que está pasando con el bebé, si lo podemos dejar continuar o no lo podemos dejar continuar. Y por último, quiero dejar así como la cereza del pastel, ¿verdad? Que es una de las principales indicaciones, creo, para que ocurran cesáreas en este país, ¿no? Es la circular del cordón al cuello, ¿no? Hola doctoras y doctores, les damos la bienvenida a Training Talks, una iniciativa de educación de Premium Systems. Nuestro objetivo es ser una plataforma donde podrán encontrar los mejores temas de actualización médica. Les invitamos a que dejen un like en este video y se suscriban al canal. De esta forma nos ayudan a crecer y seguir ofreciendo el mejor contenido. En Training Talks, junto a Premium Systems, impulsamos el futuro médico. ¿Por qué nació su bebé por cesárea? Pues que tenía el cordón en el cuello. Y a quien quiera de ustedes que le pregunten, ¿sí? ¿Y por qué se mueren los bebés dentro del útero? Es que se ahogó con el cordón porque se le enredó en el cuello. Y ustedes saben como médicos, ¿verdad? Como médicos que estamos todo el tiempo leyendo y actualizándolos, que prácticamente 4 de cada 10 bebés van a tener el cordón en el cuello. Y que eso no es una indicación para que el bebé nazca por cesárea. Y segundo, tampoco es una causa de que el bebé se muera dentro del útero, ¿ok? Eso es una creencia popular, ¿verdad? Que se ha convertido en un arma de doble filo, porque a lo mejor el bebé falleció por otra situación X o y resulta que tenía el cordón en el cuello. Se murió porque tenía el cordón en el cuello y voy a demandar al doctor porque no se dio cuenta. Cuando realmente, si nosotros educáramos a toda nuestra población, sabrían de que 4 de cada 10 veces van a tener el cordón en el cuello y no les va a pasar nada porque tengan el cordón en el cuello, ni se van a dejar de mover porque tengan el cordón en el cuello. Y con mucha probabilidad les puedo decir que tampoco van a fallecer porque tengan el cordón en el cuello. Es más, algunas guías mencionan que realmente ni debería de reportarse la circular de cordón a cuello. ¿Por qué? Porque eso genera angustia en el médico, genera angustia en la paciente y genera angustia familiar. Y lo más probable es que no le ocurra nada al bebé porque tiene el cordón en el cuello. ¿Cuándo debemos nosotros estar pendientes del cordón en el cuello? En el momento del parto. Aunque yo ya sé que tiene una circular en el cordón, una circular del cordón a cuello, y a lo mejor es completa o a lo mejor es incompleta, pero yo sé que se va a poder deslizar, pero lo tengo que vigilar. Ok, me empezó a dar algún proceso, algún evento dentro del parto. Bueno, pues a lo mejor yo decido entonces que nazca por cesárea, pero no es un elemento para que nosotros decidamos que un bebé debe ir a cesárea de inicio. Ahora, depende cuántas circulares tenga, ¿no? Porque si tiene una circular o media circular, eso probablemente no va a pasar nada. A lo mejor si tiene 2 circulares, yo digo, ok, sabes que ya aquí es muy difícil que el bebé vaya a descender porque tiene 2 circulares al cuello o tiene 3 circulares al cuello, ¿no? Bueno, pues entonces a lo mejor ese bebé sí tiene que nacer por una cesárea, pero por una asa simple de cordón al cuello difícilmente va a tener que nacer por una cesárea, ¿no? Algunas otras personas dicen, bueno, voy a medir, además de ver cómo está la circulación ahí cuántas vueltas hay, voy a medir el IP, a ver si está muy apretada la circular o no. Eso no lo vamos a ver realmente por ultrasonido, que está muy apretada o un poco apretada por Doppler, o sea, la verdad es que es muy difícil saberlo, ¿ok? Porque puede estar elevado el Doppler por otra circunstancia que no tenga que ver con que esté ocurriendo esto, ¿no? Ahora dices, bueno, es que puede haber un nudo de cordón verdadero. Sí, puede haber un nudo de cordón verdadero, pero difícilmente eso se va a estirar antes del trabajo de parto. Entonces, realmente son situaciones que también nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Y ahorita cuando veamos la parte práctica vamos a ver cómo evaluar si realmente un cordón está alrededor del cuello y cuándo realmente puede estar en riesgo el bebé por ese cordón de cuello y no abusar del diagnóstico. No abusar del diagnóstico porque desafortunadamente tenemos un gran índice de cesáreas que eso también está poniendo en riesgo a las mamás para un siguiente embarazo y está poniendo en riesgo su fertilidad.
y está poniendo en riesgo en ocasiones su vida o la vida del bebé. Entonces es muy importante que nosotros tomemos esa responsabilidad. Entonces, básicamente esta charla va a estar en función de esto, en evaluar adecuadamente placenta, en evaluar el Doppler, en evaluar el crecimiento, evaluar la cantidad de líquido amniótico y las características de la placenta. Y obviamente evaluar el perfil biofísico, que es lo que nos permite también a nosotros saber qué es lo que está pasando con el bebé, ¿verdad? Si está en un dato, si yo te tengo un trazo, una prueba sin estrés, con datos patológicos, un dato ominoso, donde estoy teniendo descensos, no voy a entretener a esa paciente para que llegue a hacerse un perfil biofísico, que le vea si está teniendo movimientos respiratorios, etcétera, si ya me está diciendo el trazo que el bebé está realmente mal. Pero cuando las condiciones de la paciente lo ameritan, y sus factores de riesgo lo ameritan, y yo tengo un trazo reactivo, pero la paciente me sigue diciendo que el bebé no se está moviendo bien, yo tengo que hacerle caso a la paciente de que no se está moviendo bien el bebé y tengo que estudiar más. Entonces ahí sí tengo que ver yo cómo están sus movimientos respiratorios, que mínimo tiene que tener 3 episodios que duren 30 segundos cada uno de los episodios de movimiento, tengo que ver que su líquido amniótico esté normal, ¿verdad? Que al menos tenga un pool de 2 centímetros o más, que es lo que planteaba inicialmente Manning, ¿no? Y así se van a fila, pues cuando menos debe tener 8 en la suma en los 4 cuadrantes, ¿okay? Que tenga movimientos fetales gruesos, que el bebé si abre la mano la vuelva a cerrar, porque de pronto el bebé abre la mano pero se queda con la mano así como si estuviera desmayado, pues obviamente eso es un bebé que no está teniendo movimientos fetales adecuados, que tenga el tono, que tenga su posición fetal adecuada. O sea, todo eso es lo que tenemos que evaluar dentro del perfil físico, y ahora que pasemos a la parte práctica veremos cómo se evalúan cada uno de esos parámetros. Entonces, definitivamente, pues el ultrasonido es una herramienta que nos sirve para tratar de integrar dentro de toda esta gama de recursos de los cuales contamos los ginecobstetras para tomar una decisión adecuada con el feto. No es lo único, no te puedes basar solamente en la evaluación ultrasonográfica. Tenía un perfil biofísico de 10 y lo dejé ir a su casa. Sí, pero la señora de nefrópata, hipertensa, está descontrolada, está perdiendo 3 gramos de proteína en orina. O sea, tomamos una decisión inadecuada porque solamente nos basamos a que el estudio estaba bien y todo lo demás lo dejamos de lado. O sea, entonces no es patognomónico ni de bienestar, ni de pérdida de riesgo de bienestar fetal el ultrasonido, ¿verdad? Pero sí nos sirve para tomar decisiones, nos sirve como una herramienta de trabajo. Si nosotros tuviéramos ojos así como de Superman, pues nada más con ver a la señora podríamos saber, ¿no? Pero esto no es así, necesitamos de un equipo y de un equipo que nos dé el soporte necesario para poder tomar o para poder hacer buenas mediciones y para poder hacer buenos diagnósticos y que nos rinda en nuestra paciente. Y bueno, básicamente sobre eso va a versar nuestra conversación del día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es un rastreo en general para darnos cuenta de qué está pasando, ¿verdad? Vemos ahí que la placenta está atrás, aquí estamos viendo el perfil del bebé, le está dando ahí un besito al cordón umbilical, ¿ok? Estamos viendo ahí el perfil de su carita, ¿ok? Muy bien. En general, yo siempre aprovecho que el bebé, cuando está viendo hacia arriba, aprovecho para tomar la foto, porque si no después ya no me dejan. Ya no se deja. Exacto, ya se voltean, ¿no? Entonces siempre aprovecho para tomarle una primera foto, ¿verdad? No, ustedes saben que el 4D no nos sirve para hacer tanto diagnóstico, pero para conocerlo más o menos, darse una idea si está greñudito o no, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Sale? Entonces, hacemos ese primer rastreo aquí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es dónde está la cabeza y dónde está la pelvis. En este caso, la cabeza de Mateo está arriba, la columna está hacia el lado derecho de su mamá, ¿ok? Y las nalguitas también están hacia el lado derecho, ¿ok? Entonces, inicialmente lo que tenemos que ver es que tenga una frecuencia cardíaca, ¿ok? No podemos acabar de revisar prácticamente un bebé y darnos cuenta al final de que no había frecuencia. Lo primero que tenemos que hacer es ver su frecuencia cardíaca. Aquí vamos a escucharlo. Se anda moviendo un poquito, volvemos otra vez.
vemos que su frecuencia cardíaca esté presente. Vamos a ver cuántos latidos tiene. Bien. Entonces pasamos aquí un latido y 2 latidos, y nos da un promedio de 149 latidos por minuto. Una vez que hicimos eso, tenemos que nosotros empezar una evaluación sistemática. Les decía yo hace rato que tenemos que saber los puntos de referencia para hacer una medida adecuada de los diámetros y de las medidas del bebé. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la nuca, la frente, la circunferencia de la cabeza, y vemos aquí la línea media, ¿ok? A partir de la línea media, nosotros tenemos que bajar un poco, ¿ok? Y medir el DBP. El DBP, ustedes tienen que ver que están aquí los tálamos, que se ven simétricos, y que están simétricas las dos mitades del hemisferio del bebé. No deben de estar viendo que se ve el cuerno, mucho menos se debe de ver el cerebelo, no se deben de ver acá enfrente los ojos, ni la nariz. Entonces debemos de ver exactamente dónde está la línea media y dónde están los tálamos. Y enfrente, el tercer ventrículo. Entonces vamos a medir aquí de un lado al otro. Obviamente su equipo puede estar configurado para medir de tabla externa a tabla externa, o de tabla externa a tabla interna, depende cómo se los hayan dejado. Yo aquí lo voy a medir de tabla externa a tabla interna porque siempre lo mido así aprendí a medirlo. ¿Okay? Entonces luego medimos la circunferencia abdominal. Estos equipos obviamente, como son muy inteligentes, pues te dan ya la medida en automático, pero siempre yo hago algunos ajustes para que me dé la mejor medida posible. Entonces ahí tenemos nosotros un DBP, ¿ok? Luego vamos a bajar un poco, ¿ok? Pasamos por el corazón y voy a hacer una evaluación de la circunferencia abdominal. Como ya les decía hace rato, hay que tomar en cuenta los parámetros de referencia que tenemos para evaluar la circunferencia abdominal. Entonces, fíjense que ahí estoy viendo el estómago, ¿sí? El seno venoso, ¿ok? Ahí estoy viendo el riñón. Aquí estamos atrás viendo el riñón. Entonces, obviamente, eso no es un buen corte para medir la circunferencia abdominal. Tenemos que subir un poquito. Ahí está otra vez el riñón arriba. No debemos de medir ahí la circunferencia. Subimos un poco y entonces vemos aquí el hígado, el estómago, el estómago. Acá atrás está el vaso. Y se ve parte de las glándulas suprarrenales. Entonces vamos a ver aquí el estómago y el hígado. Entonces debemos de ver igual cómo se va el seno hacia el lado derecho. Entonces medimos aquí la circunferencia abdominal. ¿Okay? Igual hacemos los ajustes. Además de lo que el equipo nos da en automático, nosotros hacemos los ajustes. Luego de ahí bajamos un poco y voy a ver el fémur. ¿Okay? Yo en general nunca me fijo hacia dónde estoy moviendo la mano. Igual les digo a mis residentes que no les sirve mucho ver hacia dónde estoy moviendo la mano. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, la evaluación de cada bebé va a depender de cómo esté acomodado. Entonces ustedes, ese rastreo inicial que yo hago, esto que hago así, y así, y así, es para yo imaginarme mentalmente hacia dónde está viendo el bebé, dónde está el dorso, dónde está la carita, y en automático yo empiezo a mover la mano, ¿verdad? Hacia dónde, yo ya sé a dónde tengo que mover la mano en automático para ver el perfil, para ver los ojos, para ver el corazón, la columna, los riñones, las piernas. Entonces, en general, ustedes deben de hacer esa primera evaluación. En ese primer rastreo, ver hacia dónde está viendo el bebé y hacia dónde me tengo que mover. Entonces, vean ustedes que es muy sencillo. ¿Sí? DBP, cerebelo, órbitas por enfrente, cristalinos, nariz, labio superior, labio inferior y mentón, perfil y hueso nasal, la columna en sus cortes coronales, los dos riñones los ven de paso, la pelvis, ¿sí? La vena cava y la aorta, el diafragma, la frecuencia cardíaca,
¿no? Me regreso, veo el tórax, veo los pulmones, ventrículo izquierdo, derecho, está ahí un poquito volteándose el bebé hacia atrás, bajo, veo estómago, circunferencia abdominal, regreso, veo los genitales, veo que ya están ahí sus 2 testículos, están los 2 fémures, ¿okay? La tibia y el peroné, veo de una vez los pies, ¿verdad? Para ver que tengan sus deditos, ¿okay? Veo las manos, ahí está una manita, ¿okay? Y la otra manita está acá como si estuviera peinando, ¿sí? Ya vi que no tiene el cordón en el cuello, ya hice un rastreo de dónde está la placenta y ya vi un rastreo de líquido. Entonces ven ustedes que en esos primeros 30 segundos, ¿qué pueden ustedes saber con ese rastreo primero de 30 segundos? Bueno, ya saben si tiene un defecto en el labio, ya saben si tiene un defecto en la columna, un defecto en el diafragma, si hay una tumoración, si hay líquido, si no hay líquido, dónde está colocada la placenta, si tiene las 4 extremidades, que en ese primer rastreo ustedes ya saben muchos datos del bebé, ¿ok? Bueno, y luego nos vamos ya identificando parte por parte y con una mayor orientación acerca de lo que estamos viendo. No se trata tampoco de hacer los estudios rápido, pero ese primer rastreo te habla de qué puedes estar viendo en ese momento para el bebé. Entonces, por eso les digo, no se fijen tanto hacia dónde muevo la mano, porque cada bebé se va a evaluar de una forma diferente. Lo que más les va a servir a ustedes es esa primera evaluación de ver hacia dónde está viendo el bebé, si está sentado, si está de cabecita. Y en función de eso, su manita se va a empezar a mover automáticamente. Bueno, al menos eso creo yo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos aquí una fetometría básica, ¿no? Ya medimos cabeza, abdomen y fémur. Eso es lo indispensable que debemos de tener para hacer un cálculo del peso fetal, ¿ok? Y entonces, aquí nos va a dar, como ustedes ven en el monitor, que ella tiene 28 semanas hoy y el bebé mide para 28 semanas con un día, que pesa 1 kilo, y para las gráficas de Haldor nos den la percentila de 18.4, que si bien todavía está normal, ella requiere de otra evaluación para ver qué es lo que está pasando con la curva de crecimiento y ver que no se esté aplanando la curva de crecimiento. Aquí básicamente nos está dando que el bebito está un poquito más pequeño en cuanto al peso, porque el fémur está un poquito más pequeño, está un poco más corto, ¿ok? Entonces estamos en la percentila de 18.4, por el momento no podríamos decir que es un bebé que está dejando de crecer o que tiene restricción de crecimiento. Ya sabemos que el crecimiento, aunque está un poquito con tendencia al límite inferior, es un crecimiento que está dentro de lo normal, ¿ok? Si nosotros quisiéramos, imagínense que este bebé no tuviera ese crecimiento normal, pero queremos empezar a evaluar el Doppler del bebé. Entonces decíamos que los vasos básicos que tenemos que saber medir son arteria cerebral media, ducto venoso, umbilical y arterias uterinas. Entonces fíjense que para medir arteria cerebral media, yo luego veo que hacen esto. Y luego le ponen de aquí, ¿no? Y hacen esto, y aquí están. Ah, sí, ya encontré ahí la arteria cerebral media. Ella es un bebé precioso que se deja ver muy bien, pero a veces no lo van a encontrar tan fácilmente como en este punto. En general, yo les recomiendo que sus PRFs estén a punto 9. ¿Ven ustedes cómo estamos viendo? Ahí estamos en punto 9. Y que no dejen la imagen ahí, ¿ok? Sino que hagan una imagen grande en la pantalla. ¿Sí? La cabecita del bebé debe ocupar prácticamente el 80% de la pantalla. Ven ustedes, ahí estamos identificando otra vez. Luego, cuando se trata de medir la arteria cerebral media, si bien el índice de pulsatilidad es muy importante, también lo es la velocidad. Y por eso es muy importante el ángulo. Este bebé está perfecto para medir el ángulo, ¿ok? Entonces, lo que yo hago es que veo el corte superior, donde se ven aquí las paredes laterales de los ventrículos, el tejido cerebral, bajo un poquito, empiezo a ver aquí los tálamos, acá enfrente está el cabo del septum, acá atrás están los ventrículos. Entonces lo que hago es que inclino un poquito el transductor hacia el cerebelo, lo inclino un poquito hacia el cuello del bebé, y entonces veo aquí para ver el polígono de Willis, ¿ok? Y entonces bajo un poquito el transductor y ahí tenemos todo el polígono, ¿ven? Si yo lo pongo en el EVP, pues no voy a ver todo el polígono, nada más veo las 2 arterias cerebrales y donde se une para empezar la arteria cerebral anterior. Pero si lo bajo un poquito hacia el cerebelo, ahí vemos todo el polígono. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Entonces amplifico todavía más la imagen. Más.
más. ¿Ok? Y entonces pongo el caliper. El caliper debe estar más o menos a 1 centímetro del nacimiento de la arteria cerebral media y debe tener un volumen muestra de 2 milímetros. Lo ponemos aquí y hago un primer intento de medición. ¿Ok? Otro intento. Y si bien ahí salió ya muy bonito, porque Mateo es un niño bien portado, generalmente lo que hay que hacer es que ya tenemos, una vez que ya tenemos ahí localizado el vaso y la medición, le vamos a pedir a la mamá que detenga la respiración, no que inspire, esto no, ¿ok? Sino que solamente la detenga mientras yo hago la medición para que la medición sea más adecuada. Y vean que estamos exactamente a 0 grados, ¿ok? Entonces vamos a ver. Muy bien, Marta. Va a detener la respiración cuando yo le diga, no meta aire, solamente la detiene. Yo le digo cuándo. Yo le digo cuándo, espérenme tantito. Ok, ahora. Ahí estamos, ya puede respirar. Estamos midiendo de nuevo la arteria cerebral media. ¿Ok? Vamos a ver la que hicimos sin que la mamá estuviera deteniendo la respiración. Ay, creo que no la guardé. Ahí está. ¿Ok? Está en 44.5 la velocidad, ¿verdad? Y vean la que hicimos cuando la mamá estaba deteniendo la respiración, 40.9. Entonces, sí hay una diferencia. A pesar de que te salga muy bonita, si la paciente no está deteniendo la respiración, hay que volverla a tomar, sobre todo cuando estamos evaluando anemia fetal. Para la anemia fetal es muy importante que el ángulo esté a 0 grados, ¿ok? Fíjense qué es lo que también hacemos mucho, qué es lo que yo veo y que hacen mucho, el principal error que cometen, ¿no? Estamos así y luego ponen aquí para medir, ¿no? Y entonces, como no está a 0 grados, hacen esto y le mueven el ángulo, ¿ok? Eso no nos va a dar una medida tan precisa. Siempre que ustedes puedan mover su manita, o sea, el bebé es como un cilindro, ¿no? Si yo lo tengo aquí y ahí estoy viendo el polígono de Willis, pues entonces lo único que tengo que hacer es mover mi manita hacia el otro lado para verlo completamente perpendicular a mi transductor y entonces tener un vaso que me va a servir para medirlo adecuadamente y que lo voy a tomar aquí a 0 grados. Fíjense, este es donde nace la arteria. No hay que medirlo aquí, se mide más o menos a 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, que esté a 0 grados, ya se volteó hacia arriba. Ahí pueden medir hasta la arteria anterior. Que esté a 0 grados y ahí hacemos la medición. ¿Ok? Ahí empezó ya a respirar. ¿Sí? Entonces, arteria cerebral media, entonces, la amplitud adecuada, inclinarse un poco hacia el cerebelo, encontrar el polígono de Willis, una vez que tiene la arteria cerebral media localizada, amplificarlo, colocar el caliper a 60, a 1 centímetro donde nace la arteria cerebral media y con el volumen muestra a 2 milímetros y que la paciente detenga la respiración. Esos son los requisitos que tienen que tomar para medir una arteria cerebral media. Y es que fíjense que si ustedes dicen que está dilatada y no está dilatada, están cometiendo un error y están a lo mejor mandando a un bebé que se opere sin que tenga necesidad. Segundo, si están evaluando anemia, a lo mejor el bebé está anémico y el problema no es que digan que está anémico y le tengamos que hacer un acordo. El problema es que digan que no está anémico, que la paciente se vaya a su casa y el bebé regrese hidrópico a la siguiente semana, o que ella requiere una transfusión y no se la hicimos porque nosotros no seguimos los lineamientos adecuados para medir la arteria cerebral media. Ahora vamos a ver qué es lo que hacemos para medir la arteria umbilical. La arteria umbilical, fíjense que se tiene que medir en asa libre, en restricción de crecimiento. En gemelos es diferente. En gemelos se mide más o menos a 2 centímetros de donde nace la arteria, ¿ok? En restricción de crecimiento tiene que ser asa libre. Fíjense que aquí está la placenta. Ahí vemos dónde está la inserción del cordón umbilical. Miren que ahí se ve muy bonita. Está naciendo normalmente, de donde debe nacer. Si ustedes ven que la inserción del cordón está naciendo de la orilla de la placenta, puede ser que tengamos un problema. Si ven que la inserción del cordón nace de la membrana, de la bolsa de la placenta, tenemos un problema tal vez más grande.
Y sobre todo, si ustedes ven que la placenta, la inserción de la placenta está muy hacia el borde inferior de la placenta, ahí tienen que ustedes que hacer por fuerza un ultrasonido vaginal y buscar un problema que se llama vasa previa, que son vasos del cordón que están atravesando el cuello del útero. Esos vasos del cordón que atraviesan el cuello del útero pueden condicionar que cuando el bebé empiece a encajarse se asfixie, o que bien, cada vez que trata de encajarse disminuya el flujo sanguíneo hacia su cordón umbilical y hacia su cuerpecito, y entonces son bebés que pueden tener déficits neurológicos. Por eso es tan importante saber que hay vasa previa, porque eso nos indica que es un bebé que va a tener que nacer antes, semana 37, generalmente. Entonces es por eso que se tiene que hacer un tamizaje. Nosotros, como a todas las pacientes en el IMPER se les hace longitud cervical, a todas de cajón se les hace longitud cervical, pues ahí aprovechamos para hacer tamizaje de vasa previa, ¿no? Pero no en todos lados se hace tamizaje de longitud cervical de forma generalizada. Entonces, vean ustedes, ya vimos aquí que el cordón sale de arriba y el asa libre anda por allá. Entonces, ponemos color, siempre tener una profundidad adecuada, ponemos color. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos que evitar el aliasing. ¿Cuál es el aliasing? Esto, ¿verdad? Que no se ve ni para dónde van los vasos y que no se ven ni azules ni rojos, ¿no? Eso quiere decir que no estamos a la velocidad adecuada, que necesitamos incrementar los PRFs porque está habiendo turbulencia ahí adentro. Entonces, incrementamos la velocidad para ver los vasos, vean cómo se ven, completamente azules o completamente rojos. Así debemos de verlos. Entonces, vemos aquí cuál es la arteria y cuál es la vena y nos vamos a ir a medirla. ¿Okay? Ustedes saben que aquí pueden invertir, generalmente, siempre donde están midiendo el Doppler, al menos así me enseñaron a mí y es donde se ve mejor, el espectro siempre tiene que quedar positivo. Inclusive yo he visto algunas publicaciones donde el espectro está negativo, es decir, se ve el pico hacia abajo y no se ve bien, o sea, no cumple pues con los estándares de calidad con los que a mí me enseñaron, pues, ¿no? Entonces, siempre el que ustedes van a medir debe verse rojo. Y ahí lo vemos. Ahí tenemos la arteria umbilical. También debe estar a 0 grados. Y ahí vemos la medida. ¿Ok? Igual, o sea, ya sabemos que ya la tenemos ahí, pero igual le pedimos a la mamá que detenga la respiración, no que meta aire, solamente que detenga la respiración. ¿Ok? Y ahorita le voy a decir cuándo otra vez. Se anda muy bien y mueve, anda como futbolista. Sí. Muy bien. Ahora, Marta, detenga la respiración. Muy bien, puedes respirar. Y tenemos la arteria umbilical. Acuérdense que con el uso del Doppler, siempre tenemos, como les decía, siempre tenemos que utilizar los parámetros y hacer una medición lo mejor posible, ¿ok? Pero también lo más rápido posible, ¿ok? Para la seguridad tanto de la mamá como del bebé. Porque si bien estos equipos traen candados de seguridad para no despedir más calor del que se debe, tampoco debemos de tardarnos más de lo adecuado, ¿verdad? ¿Sí? Deben de quedarnos bien, deben de ser confiables, pero tampoco son imágenes así como para mandar a publicar un artículo. O sea, estamos tomando imágenes para tomar una decisión clínica. ¿Ok? Porque yo veo luego que están ahí 15 minutos para medir la arteria cerebral, medir 15 minutos insonando el cráneo del bebé. Acuérdense que eso adquiere calor, absorbe calor. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos aquí, bajamos del corazón. ¿Ok? Ahorita vamos a regresarnos al corazón, pero vamos a medir aquí el ducto venoso. El ducto venoso, entre más grande el bebé, luego es más difícil medirlo. Pero pues es importante, si el bebito tiene restricción del crecimiento, siempre tenemos que medirle el ducto venoso. Obviamente este bebé anda ahí bailando, espero que nos deje. En general, para el ducto venoso el volumen muestra se debe de poner a 1. ¿Ok? También tratamos de localizarlo y vemos aquí dónde está.
Ahí está, ven ustedes cómo se ve de un color diferente porque hace una especie de turbulencia, ¿verdad? Acuérdense que el ducto venoso es como un tirabuzón. Entonces ya sabemos que está ahí y ahora le vamos a pedir a Marta que deje de respirar. Yo le digo, ¿cuándo, Marta? Ya se nos giró el bebé, volvemos a localizarlo. Bien. Ahora, el bebé está respirando. ¿Le puedes respirar, Marta? El bebé está respirando y eso hace que se produzca este tipo como de artefactos, ¿no? Y definitivamente hay que esperar a que el bebé deje de respirar para hacer una medición adecuada. Los movimientos respiratorios pues son muy importantes para el perfil biofísico, ¿verdad? Ven ustedes cómo se evalúan los movimientos respiratorios y vean cómo vemos cómo el diafragma sube y baja. Ahí, mira, mira, mira. Está respirando fuertísimo, ¿verdad? Está haciendo movimientos vigorosos. ¿Ven cómo sube y baja el diafragma? Miren qué bonito. Dice, ya déjenme de tomar fotos. Está teniendo movimientos respiratorios el bebé. Los movimientos respiratorios son un dato de bienestar fetal. Cuando ustedes están haciendo un perfil biofísico, a veces yo los veo que están ahí media hora esperando a ver si el bebé se mueve, ¿no? O sea, empiezan a medir otras cosas, vean el líquido, la fetometría, etcétera, y el bebé les va a avisar que se está moviendo porque empieza a hacer eso. ¿Ven? Miren. Y cómo hacer movimientos respiratorios de subir y bajar el diafragma. Más o menos cada episodio de movimientos respiratorios, para yo saber que hay bienestar, debe durar al menos 30 segundos. Entonces sabemos que este bebé, pues, como es un bebé que está sanito, pues, al menos le va a durar 30 segundos el episodio, ¿verdad? Entonces, mientras deja de respirar, vayamos a ver las arterias del útero, ¿no? Hace poco escuchaba yo a un médico mencionar que medir las arterias del útero ya en el tercer trimestre es difícil. Sí puede llegar a ser complicado, pero pues debe de poderse realizar, ¿no? Entonces, fíjense que aquí está, ustedes ven el cuello del útero, porque de pronto también los veo que andan midiendo, buscando la arteria del útero así, para acá, para allá, para acá, para allá, no, o sea, el cuello del útero se localizan en la mitad del cuello del útero, ahí están. ¿Ven cómo se ve aquí el cuello del útero? ¿Ok? Ponemos el color, ampliamos la ventana y luego giran su manita en abanico hacia ustedes para buscarla del lado derecho, que ahí está, ¿ok? O hacia la izquierda para buscarla del lado izquierdo, que ahí está, ¿ok? Subimos para ver que no haya aliasing, regresamos y vamos a buscar primero la del lado derecho, ¿verdad? Y esto es básicamente, aquí sí es como de ir moviendo la manita y siguiendo la arteria, ¿verdad? Si la miden muy arriba, les va a dar muy bajita la presión, ¿ok? El punto de referencia en general es la arteria ilíaca, pero pues a veces no se puede encontrar la arteria ilíaca porque la mamá no tiene tan llena la vejiga, etcétera, pero hay que medirla siempre abajo, ¿verdad? Si ustedes la miden ya cerca del cuerno uterino, pues definitivamente les va a dar una presión muy baja que probablemente no sea representativa de lo que está ocurriendo realmente en la placenta, ¿no? Entonces vamos a medir. La abrimos igual el volumen muestra a 2 y ampliamos la imagen. En general deben de verse entre 3 y 5 complejos de la arteria cerebral media, de la arteria uterina. Y ahí la tenemos. ¿Cómo sabemos que es la uterina? Tiene que estar arriba de una velocidad de 60. Arriba de una velocidad de 60 para saber que es la uterina. Entonces, esta es la arteria uterina del lado derecho. Y ahí la vemos que tiene un índice de pulsatilidad, que es lo que nos interesa, de 0.83, que es normal. ¿Ok? Hay tablas, ¿no? Para saber en cuánto está el índice de pulsatilidad. De pronto, con la práctica, pues ya más o menos te vas acordando dónde está la percentila 95. Y definitivamente en la semana 28, 0.83, pues es normal. Esa es la arteria del lado derecho.
¿Sale? Ahora vamos a buscar la del lado izquierdo. Igual ya sabíamos que nos ponemos allí en la mitad y que nos vamos a ir un poquito hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Y ahí está la arteria. Esa es la arteria del útero del lado izquierdo, que está en punto 81 y que también es normal. ¿Sale? Ahora vamos a pasar a hacer la medición de líquido amniótico. Para hacer la medición de líquido amniótico, ustedes deben de congelar los 4 cuadrantes. Si se esperan a medir un cuadrante y luego miden otro, y luego miden otro, y luego miden otro, pues en un bebé como Mateo, pues ya cuando miden el primero, ya el segundo mide el doble porque ya se movió, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes y 4 cuadrantes. Medimos. Debe de ser perpendicular, porque yo aquí estoy utilizando la técnica de Phelan. ¿Sí? Perpendicular, que no haya asa de cordón, ni partes fetales en medio. ¿Sí? Medimos. ¿Okay? Estamos teniendo 18.8 de líquido y lo dejamos registrado. ¿Okay? Entonces ven ustedes como la situación es eso. O sea, inmediatamente que hagan ustedes la evaluación, hay que congelar los 4 cuadrantes y medirlos. O sea, no medir de uno por uno porque entonces el bebé se les puede mover y ustedes van a estar midiendo el líquido amniótico de una manera falsa, pues. O sea, no va a ser realmente lo que ustedes dicen que tiene. ¿Ok? Vamos a ver nuevamente si nos deja medir aquí el ducto. Ahora sí nos dejó medirlo. Y vemos que el ducto venoso está perfecto. En el caso de que este bebé tuviera una restricción de crecimiento, que no es el caso, estamos viendo que el ducto venoso está dentro de lo normal. Entonces, placenta, lo que les decía, o sea, ustedes van a decir, ¿y qué grado de madurez placentaria es? Pues a lo mejor es un grado de madurez 1, ¿no? Pero no significa nada realmente el grado de madurez. Lo que a nosotros nos parece más importante es la medición de las arterias del útero. Entonces, fíjense que ya vimos fetometría, vimos en qué percentil de crecimiento está, vimos que no tiene el cordón umbilical, porque definitivamente no hay flujo sanguíneo que esté pasando ahí alrededor del cuello. Obviamente cuando hay el cordón umbilical, ustedes de pronto ven aquí y a veces hay 2 asas de cordón y se tiene doble circular de cordón a cuello, y eso a veces no es verdad. ¿Por qué? Porque a veces el cordón puede hacer esto, ¿no? Subir y bajar y parecer como que hay 2 asas de cordón, pero realmente es nada más una. Entonces, generalmente siempre el cordón, ustedes tienen que ir a hacer esto, miren. Ven la cabecita así, lo regresamos y entonces vemos aquí a través del cordón y tenemos que ver que el cordón le da toda la vuelta aquí. Y cuando hay 2, pues se ven 2, y cuando hay 3, pues se ven 3. Pero generalmente tenemos que ir al cordón, al cuello, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a ver dónde están las asas, si realmente son 2 o no. Este bebito ahorita anda aquí viendo hacia abajo, ¿verdad? E inclusive se le ven las orejas, miren, aquí está una oreja, ¿sí? Y si nos vamos hacia el otro lado, ahí está la otra oreja. Están sus 2 orejitas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar nosotros en el perfil biofísico? Bueno, ya decíamos, la prueba sin estrés, los movimientos fetales gruesos, los movimientos respiratorios y el líquido. Si nosotros estuviéramos haciendo un perfil biofísico aquí de Mateo, ya sabríamos que el crecimiento está bien, que el líquido amniótico está bien, que los movimientos respiratorios están presentes, ¿ok? Y nos faltarían los movimientos fetales gruesos, que obviamente se está y mueve, ¿verdad? Pero en general lo que hay que hacer es ir a ver un brazo, ¿ok? Entonces ahí vemos qué está pasando con el brazo, ¿no? Miren, ¿ven el movimiento que hace con el brazo? Lo dobla y lo extiende. Lo dobla y lo extiende. Eso es un movimiento normal, ¿ok? Acá está la mano. Vamos a esperar qué hace con la mano. Bien, ya dobló el dedo.
Ahí están los deditos abiertos. Si ese bebé dejara todo el tiempo la mano abierta, tendríamos un problema, ¿verdad? No está teniendo, mira, ve cómo los dobla y los extiende. Ahí vamos otra vez. Están viendo toda la mano en la pantalla. Está con la mano abierta. Si yo le estimulo un poquito, vamos a ver si dobla la manita ahorita, los dedos. Está toda la mano abierta. Y ahí es donde hay que darle un poco de tiempo, ¿no? Podemos ir también al pie. Como mueve los pies, ¿no? Los mueve y los regresa. Ok. La manita de nuevo. Como está ahí moviendo los deditos. Aquí la estamos viendo de lado la mano. Y lo movemos un poquito. Miren, ¿ven? Inmediatamente mueve la manita. Ahí está su labio, la boquita, el mentón. Obviamente, básicamente lo que estamos haciendo ahorita con el bebé, pues es evaluando el bienestar, ¿no? Crecimiento líquido, tiene movimientos fetales espontáneos, tiene el tono porque está en la posición fetal, tiene movimientos respiratorios. Entonces, aunque no tuviéramos un registro cartográfico con el bebé, pues sabemos que tiene al menos 8 puntos de los 10 posibles, ¿no? Se está moviendo de nuevo. Okay. Estamos viendo su corazón, que no es motivo pues de esta evaluación porque ya verán la grabación de la charla de corazón específicamente. Tiene movimientos, ahí me está empujando, pero pues igual, ¿no? Una evaluación básica de corazón debemos de hacerla siempre para hacer un tamizaje, o sea, dentro de nuestra evaluación de rutina del corazón, desde hace rato, ¿no? Si un bebé llega por hipomotilidad y le vemos que tiene un canal AB o que tiene una cardiopatía, que tiene un falot, etcétera, pues ya podemos estar sospechando en un problema cromosómico, ¿no? Y no vamos a estarle haciendo nada más el perfil físico, sin hacer una evaluación también de su corazoncito y ver qué es lo que está pasando con el corazón y si tenemos algún problema. Ahorita este bebé no está en la posición más adecuada para revisar corazón porque está con el dorso completamente anterior, pero sí para ver, por ejemplo, el arco aórtico, que lo vemos ahí. Muy bien salir del corazoncito. No sé cómo están sus vasos allá arriba. Se ven los vasos que salen aquí del arco aórtico. Para finalizar, el mensaje que yo quisiera dejar con ustedes este día son algunos aspectos prácticos que deben de tener presentes. Como les decía, uno, no es nada más tomar la decisión a través de lo que nos está diciendo el ultrasonido. La decisión tiene que ser en función del contexto clínico de la paciente y escuchar a la paciente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es su preocupación? Y en función de eso, tomar la decisión. 2. Una paciente que nos llega con riesgo de pérdida del bienestar fetal, la prueba sin estrés no es confiable para yo decir a partir nada más de esa prueba que todo está bien con el bebé. No podemos nada más confiarnos en la prueba sin estrés por muy reactiva que esté. Tenemos que tomar en cuenta la evaluación por ultrasonido de crecimiento fetal de acuerdo a los parámetros establecidos de calidad para hacer una buena fetometría. Evaluación del líquido amniótico. Evaluación de las características de la placenta. Si el bebé lo requiere, la evaluación completa de los vasos Doppler importantes, que es la arteria cerebral media, la arteria umbilical, la arteria uterina y el ducto venoso. La medición en líquido amniótico, ya sea que ustedes utilicen la técnica de la ventana máxima, que debe ser mayor de 2 centímetros, o la técnica de Phelan, que debe ser de más de 8 centímetros y menos de 18 para considerar que está normal. Entonces, básicamente, la evaluación estructural del bebé,
que no estemos nosotros pensando que un bebé no se está moviendo porque está asfixiado y resulta que no se está moviendo porque tiene una trisomía 18, porque no se está moviendo porque tiene una trauliposis. Entonces, básicamente es eso, o sea, tomar en cuenta los factores de riesgo maternos, el crecimiento fetal y las características fetales, el líquido amniótico, la placenta y la evaluación del cordón umbilical. Les agradezco mucho este día la invitación a KPI, a Premium System, para platicar con ustedes al respecto de este tema. Básicamente son tips para ustedes, para que nuestra práctica sea en beneficio o en beneficio pues, de tener mejores resultados con nuestros pacientes. Gracias a la doctora Sandra Acevedo Gallegos, jefa del Departamento de Medicina Materno-Fetal del Instituto Nacional de Perinatología aquí en la Ciudad de México por esta excelente y magistral ponencia. A la doctora Sandra le preguntan, ¿por qué usó el transductor volumétrico? Bueno, yo en general, como les platicaba ahorita en la presentación, muchas de las mamás, ¿verdad? Tienen la ilusión de ver la carita del bebé. Y ver la carita del bebé obviamente puede no tener la mayor trascendencia, ¿verdad? Pero yo aprovecho utilizar de una vez el volumétrico porque si el bebé está acomodado, de una vez le tomo la carita y yo ya me olvido de eso y me dedico tranquilamente a revisar al bebé. A veces si lo dejo para el final, ya el bebé está boca abajo, me quita más tiempo, etcétera. Entonces, además de que me gusta muchísimo la resolución que tiene el volumétrico, entonces yo prácticamente todos los estudios los hago de inicio con el volumétrico, todos, porque realmente me gusta bastante la resolución y también por esto que les cuento, ¿no? De que es muy práctico para mí, que en el momento en que el bebé se voltea, yo le hago el barrido, le tomo su carita, la señora ya está satisfecha con eso y yo continúo en lo que realmente es importante, que es en la revisión física del bebé. Es por eso que de inicio empleo el volumétrico y así lo hago siempre en todos lados, en el hospital, en mi práctica privada, en todos lados prefiero usar el volumétrico. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Doctora Latanzi, te cedo el micrófono y para dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Doctora Sandra, muchísimas gracias por su ponencia, muy agradecida. Viene la primera pregunta. ¿Los bebés con circular de cordón al cuello requieren vigilancia con pruebas sin estrés? La circular del cordón del cuello se va a encontrar aproximadamente en 4 de cada 10 bebés y no requieren de una vigilancia extra. ¿Okay? Generalmente es una situación, la circular del cuello es una situación que estresa mucho a las pacientes y que por otro lado también estresa mucho a los médicos, ¿verdad? El hecho de decir, es que tiene una circular del cuello, realmente es un hallazgo muy habitual encontrar una circular al cordón al cuello. No requerimos estarles haciendo a los bebés ni PCS, ni perfil biofísico, nada en absoluto. Es una variante normal que el cordón puede estar ahí en el cuello. Todas las pruebas de bienestar van a ser realmente dirigidas a aquellos bebés que tengan otras condiciones de riesgo. Por ejemplo, un bebé que tiene una circular al cuello y aparte tiene un oligo severo, pues lo vamos a estar vigilando por el oligo severo, no tanto por la circular al cordón al cuello. Un bebé que tiene una placenta previa, pues se vigila por la placenta previa, no tanto por la circular al cuello. Entonces, realmente, como les decía también en la plática, en ocasiones tenemos que explicarles muy bien a la paciente que el cordón está ahí en el cuello, pero que eso no está poniendo allí en riesgo a su bebé, porque realmente los accidentes de cordón de ese tipo son pues anecdóticos, ¿no? Ok, gracias, doctora. Segunda pregunta, ¿cuál es el método más efectivo para vigilar a los bebés con restricción del crecimiento? Los bebés que tienen restricción de crecimiento, realmente hasta el momento el método más efectivo de inicio para vigilarlos es la evaluación con Doppler. ¿Por qué? Porque el Doppler nos va dando, nos va escalando el grado de problema que tiene el bebé. Miren, tenemos un bebé que está por debajo de la percentila 10. Ese bebé que está por debajo de la percentila 10, nosotros no sabemos si es una restricción del crecimiento o si es un bebé pequeño para la edad gestacional.
¿verdad? Aunque las nuevas guías de la Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal dicen que todos los que están por debajo de la percentila 10 ya tienen restricción de crecimiento. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que definitivamente el Doppler nos va a dar una herramienta adicional para poder tomar decisiones. Entonces, la vigilancia más adecuada de estos bebés es evaluar arteria umbilical, arterias uterinas, arteria cerebral media y ducto venoso, porque eso es lo que nos va a ayudar en la toma de decisiones. No es lo mismo tener un bebé que esté en la percentila 8, que tiene una alteración del índice, del índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media. No es lo mismo ese bebé que un bebé que tiene una alteración del índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. Definitivamente el que tiene alterada la arteria umbilical puede estar en mayor riesgo. Entonces, hoy por hoy, la herramienta para vigilar y para tomar las decisiones en los bebés con restricción de crecimiento debe ser la evaluación hemodinámica, ¿verdad? Gracias, doctora. La siguiente pregunta. En las pacientes con diabetes gestacional, ¿qué valor le damos al perfil biofísico? Aquí esa pregunta es muy interesante porque de pronto pensamos que todas las pacientes diabéticas deben de ser sometidas a un perfil biofísico. Nosotros ya desde hace algún tiempo clasificamos a las pacientes diabéticas en alto riesgo y bajo riesgo para un resultado perinatal adverso. ¿Okay? Voy a ser un poquito más explícita en este punto. Si la paciente es diabética gestacional, está en control glicémico, tiene el 80% de sus cifras de glucemia dentro de los límites de normalidad, tanto en ayuno como postpandrial, el líquido amniótico es normal, el feto está creciendo normal, su hemoglobina glicosilada está por debajo de 6.5, nosotros esa paciente y la circunferencia abdominal del feto está por debajo de la percentila 75, esa paciente nosotros la consideramos como una paciente de bajo riesgo para un resultado perinatal adverso. Y esa paciente ni le hacemos pruebas sin estrés, ni le hacemos perfil biofísico, nada en absoluto. La paciente que no cumple con alguno de estos criterios, es decir, una paciente que es negligente, una paciente que no está en control glicémico del todo, una paciente que tiene una circunferencia abdominal del bebé por arriba de la percentila 75, o que el peso fetal estimado está arriba de la percentila 90, o la hemoglobina glicosilada está arriba de 6.5, o no tiene el 80% de control. En esa paciente, bajo ciertas circunstancias, vamos a realizar un perfil biofísico. Lo primero que hacemos en esa paciente es lograr el control glicémico. ¿Por qué? Porque si no tiene un control glicémico adecuado, ni el perfil biofísico ni la PSS son confiables. ¿Okay? Porque la hiperglucemia va a hacer que el bebé esté más reactivo, que tenga una PSS a lo mejor reactiva, que el perfil biofísico esté normal y a las 2 o 3 horas ese bebé puede ser óbito. Entonces, lo primero que nosotros hacemos con esas pacientes es tratar de llevarlas a un control glicémico, inclusive se les hacen adaptaciones de la dieta o de la metformina o de la insulina, algunas se llegan a hospitalizar hasta lograr el control glicémico y entonces ya podemos hacer algunas pruebas de bienestar fetal, ¿verdad? Obviamente una prueba sin estrés, si estamos viendo que el bebé está bradicárdico y le tomamos una prueba sin estrés y tiene datos ominosos, obviamente con eso ya vamos a tomar una decisión, ¿verdad? Pero para realizar un perfil biofísico realmente tenemos que tener a la paciente con control glicémico y realmente en esas pacientes es donde realmente nos pudiera dar alguna orientación el perfil biofísico para la toma de decisiones. Muchas gracias, doctora Sandra. Aprovechando que mencionas el perfil biofísico, nos preguntan en la audiencia, ¿cuál es el tiempo mínimo para realizar el perfil biofísico? El tiempo mínimo puede ser 10 minutos, o sea, es en cuanto ustedes logren todas las variables que requiere el feto. El tiempo estándar es de 30 minutos, ¿sí? Pero si yo cuando paso a la paciente al ultrasonido, yo ya tengo una prueba sin estrés que tiene al menos 2 ascensos en 10 minutos y le veo en ese momento que el bebé tiene líquido amniótico, le pido el líquido amniótico y está normal, en ese momento el bebé presenta movimientos respiratorios, ¿verdad? Que al menos deben ser 3 episodios de 30 segundos mínimo cada uno, tiene movimientos fetales gruesos, tiene todo fetal, en ese momento yo puedo dar por terminado el perfil biofísico, el estándar, porque acuérdense que hay un perfil biofísico acortado, que es nada más la PSS y el líquido amniótico, ¿verdad? Que en algunos lugares lo utilizan. ¿Por qué? Porque si la PSS, acuérdense que el perfil biofísico lleva un deterioro que es secuencial, ¿ok?
Nosotros a todas las pacientes no les hacemos perfil biofísico. ¿Por qué? Porque la PCS es el primer parámetro que se va a afectar del perfil biofísico. Después de la PCS se afectan los movimientos respiratorios, después se van a afectar los movimientos fetales gruesos y después el tono fetal. Entonces, si la PCS está normal, pues definitivamente todos los otros parámetros deben de estar normales también, excepto el líquido amniótico, que es un factor crónico. Entonces, por eso que en algunos lugares, ¿verdad?, se hace nada más PCS y se puede medir líquido amniótico. Si la PCS está reactiva y el líquido amniótico está normal, pues no le hacen todo el perfil biofísico completo. Si ustedes quieren hacer un perfil biofísico completo, lo pueden hacer hasta en 10 minutos y en ese momento el bebé presenta todos los parámetros que debemos de evaluar. Pero yo les recomendaría que si en 10 minutos no lo presenta, pues lo prolonguen hasta 30 minutos, que es el tiempo en que el bebé debe tener una respuesta, pues que ya superó la fase de sueño, etcétera, ¿no? Entonces, el perfil físico puede ser muy rápido o muy tardado, ¿no? Les digo, pero mínimo, si el bebé no completa todos los parámetros, hay que esperar al menos 30 minutos. Doctora, una de las preguntas dice, ¿todos los fetos deben de vigilarse con Doppler? No. Es una pregunta que ya me han hecho a mí varias veces porque aparentemente en algunos lugares dicen que cualquier feto, independientemente de cualquier alteración que tenga, puede ser vigilado con estudio de Doppler, y eso es completamente falso. Solamente los bebés que tienen una patología que puede afectar la hemodinamia fetal son los que deben de vigilarse por Doppler. Es decir, los bebés con restricción del crecimiento intrauterino o los bebés en los que estamos sospechando anemia, que hay que hacer la arteria cerebral media, etc. Pero, por ejemplo, yo les digo que un bebé de una mujer que tiene diabetes gestacional, pues ustedes le hacen el Doppler y el Doppler va a estar perfecto y el bebé puede ser óbito ese mismo día. ¿Por qué? Porque no nos va a dar alteraciones en el Doppler el bebé de una mujer con diabetes gestacional. Dicen, bueno, es que si tiene preeclampsia hay que hacerle Doppler porque va a estar afectado. Pues el Doppler de la paciente con preeclampsia puede estar afectado transitoriamente por la misma crisis hipertensiva que la paciente está teniendo, pero nada más. O sea, no porque con eso podamos realmente tomar alguna decisión. Entonces, esto cae en el rubro de la vigilancia por condición específica, ¿verdad? Los bebés que estamos vigilando porque tienen restricción de crecimiento se van a vigilar de una forma, los que tienen, la mamá tiene diabetes se van a vigilar de otra forma, los bebés que tienen oligo se van a vigilar de otra forma, los bebés que tienen riesgo de anemia, los que tienen riesgo de infección, ¿verdad? Los bebés inclusive los bebés que tienen defectos, cada uno se va a vigilar de una manera diferente. El Doppler no es una receta que tenga que hacer match o hacer una correlación con todas las patologías. Realmente el Doppler para lo que más ha resultado útil es para la restricción de crecimiento intrauterino y para la valoración de la anemia fetal. Doctora, y la última pregunta, actualmente, ¿cuál es la recomendación para realizar una prueba sin estrés y cuál es su importancia? Sí, la prueba sin estrés es una prueba que tiene muchas deficiencias, principalmente porque no fue una prueba que se validó realmente contra un estándar de oro. Y a veces en aras de una prueba sin estrés no reactiva se interrumpen muchísimos embarazos y no tomamos en cuenta que el valor predictivo positivo de una prueba sin estrés es alrededor del 14 al 20%, es decir, que de cada prueba sin estrés que nosotros decimos que no está reactiva, solamente en un 14 o un 20% el bebé realmente va a tener un problema. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones y a la hora de indicar una prueba sin estrés. Debemos de tener muy, muy claras las indicaciones. En ocasiones nos envían pacientes con embarazo prolongado para una prueba sin estrés. Eso realmente... creo que desde ese punto de vista estamos o vamos a tener el riesgo de tomar decisiones equivocadas. La prueba sin estrés, cuando estamos hablando de pacientes que están en riesgo, o sea, pacientes con restricción de crecimiento, con oligo, pacientes cuyas mamás están teniendo un problema hipertensivo en ese momento, bebés que tienen riesgos de anemia, etcétera, nosotros tenemos que tener ya por anticipado, saber qué es lo que vamos a hacer con una prueba sin estrés, reactiva o no reactiva. Debemos de tomar en cuenta que la prueba sin estrés es una prueba que está en el contexto de varias pruebas, ¿sí? Si nosotros hacemos una prueba sin estrés en un paciente de riesgo y está reactiva,
les voy a poner un caso porque, para no divagar. O sea, tenemos un paciente que tiene restricción del crecimiento, ¿ok? Y que tiene alterada la arteria cerebral media y que tiene 37 semanas de gestación y que el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical está por arriba de la percentila 95 y que el líquido amniótico está en 6. Entonces, esa paciente nosotros sabemos que ya tenemos que interrumpir el embarazo, ¿verdad? Por la vía más expedita, sea la vaginal o la abdominal, la que sea, pues ya sabemos que ya tenemos que interrumpir el embarazo. Entonces, ¿para qué le voy a hacer la prueba sin estrés? La prueba sin estrés me va a decir, si está reactiva, ¿me va a cambiar la decisión? Pues no, no me va a cambiar la decisión porque yo ya sé que ese bebé lo tengo que interrumpir. Ahora, si está no reactiva, ¿me va a cambiar la decisión? Pues tampoco, porque la decisión ya estaba tomada. Entonces, ¿para qué le hago una prueba sin estrés a ese bebé en ese caso? Bueno, lo voy a hacer en búsqueda de datos ominosos, es decir, un trazo silente o un trazo con descensos que me dice que esa paciente ya no tiene opción de completar ayuno, que la tengo que meter urgente a la cesárea, por ejemplo. Eso es algo que les digo, ¿no? La paciente que llega a la 1 de la mañana, que refiere hipomotilidad, ¿le voy a hacer yo una prueba sin estrés? Por supuesto que le voy a hacer una prueba sin estrés, ¿verdad? Porque es una paciente que por algo está llegando a la 1 de la mañana al hospital y está refiriendo hipomotilidad. Y la única que sabe cómo se mueve su bebé es ella. Entonces, definitivamente yo tengo que hacer una prueba sin estrés y ver si está reactiva y no reactiva, pero no es lo único que le voy a hacer a la señora. Esa prueba sin estrés debe estar inmersa en otra batería de pruebas que yo tengo que hacer a la paciente, ¿verdad? Tengo que ver si el bebé está creciendo bien, si el líquido está bien, si la paciente no está teniendo una hiperglucemia, una infección de vías urinarias, algo que esté causando que ese bebé no se esté moviendo. Entonces, la prueba sin estrés tiene un valor dentro de una batería de pruebas que nos permiten o que nos ayudan a tomar decisiones, ¿verdad? Una prueba sin estrés reactiva definitivamente nos va a dar cierta confianza de que el bebé está bien dentro de un lapso de tiempo, siempre y cuando hayamos valorado el resto de todas las variables que esa mamá puede tener y que le pueden llevar a tener un resultado perinatal adverso, ¿verdad? Y obviamente no estoy hablando de la prueba sin estrés ominosa, que ya les decía, una prueba sin estrés ominosa es la parte previa a la muerte fetal, ¿no? Una prueba sin estrés que está silente y que está deteniendo descensos espontáneos. Yo ya sé que ese bebé puede fallecer en las siguientes horas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de pruebas sin estrés reactiva o no reactiva, debemos incluirla dentro del contexto clínico de la paciente, porque en ocasiones te pueden decir, oye, esta prueba, ¿cómo ves este trazo? No, pues el trazo está muy bien, está reactivo, ¿verdad? Oye, pero el bebé tiene, bueno, es que el trazo está reactivo. ¿Cómo está el bebé? Es otra cosa. Yo no puedo dedicarme a interpretar trazos nada más y decir está reactivo o no reactivo sin incluirlo dentro del contexto clínico del feto. Entonces, cuando me dicen a mí, tengo un feto con tal característica y este es el trazo, muy bien, yo puedo tomar una decisión. Pero tomar decisiones viendo nada más el trazo, así como telemedicina, pues no se puede. O sea, tenemos que ver al paciente, tenemos que evaluarlo y tomar la decisión en el contexto clínico de ese momento. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Tenemos un par de preguntas más. ¿Recomienda tomar en cuenta el diámetro biparietal después del segundo trimestre para el cálculo de edad y peso gestacional? El diámetro biparietal está dentro de la fórmula de Hadlock. Cualquier fórmula de las que nosotros utilizamos para calcular el peso gestacional tiene que incluir el DBP y la circunferencia cefálica, porque eso está incluido en la fórmula de Hadlock. Independientemente de las tablas que usemos, ya sea que usemos las de la fetal, que usemos las de Clinic, las de Hadlock, las de Hadlock 1, Hadlock 2, las de la OMS, las que sean, todas deben de incluir el DBP y la circunferencia cefálica para hacer el cálculo del peso fetal. A lo mejor a lo que se refiere es a ver si son válidas para la edad gestacional cuando no tenemos una edad gestacional confiable. Generalmente en el segundo trimestre, ya después de la semana 22, 24, yo les recomiendo más utilizar el fémur y el cerebelo. Si a ustedes les llega una paciente que no saben realmente cuántas semanas de gestación tiene, ¿verdad? En ocasiones el DBP les puede dar para 26, el abdomen les puede dar para 25, pero si el fémur les da para 24, 25 y el cerebelo les da para 24, 25, quédense con esa edad gestacional. Fémur y cerebelo son más confiables en segundo y en tercer trimestre que el DBP. Muy bien, y aprovechando que estás hablando acerca de Hadlock, preguntan también, ¿existe diferencia en las medidas de Hadlock en la población mexicana? Nosotros acabamos de hacer un estudio, estuvo liderado por la doctora
María José Rodríguez, que es adscrito de nuestro departamento, y una de nuestras residentes, la doctora Claudia, y está por publicarse en la revista de Ginecología y Obstetricia, donde estamos comparando las diferentes tablas que tenemos en la población mexicana. Estamos comparando Haddock, Integrowth, Clinique, etcétera, y realmente las tablas de Haddock son las que mejor nos predicen resultados perinatales adversos y son muy parecidas a las del Integrowth. Y realmente si ustedes utilizan Haddock, está excelente, ¿verdad? Porque de pronto decimos, yo ya no uso Haddock, uso las de Clinique. A ver, las de Clinique utilizan la fórmula de cálculo de peso de Haddock, o sea, solamente el Clinique lo único que nos dice son puntos de corte diferentes para catalogar como por debajo de la percentila 10 o por arriba de la percentila 10, pero utilizan las tablas de cálculo de peso fetal de Haddock. ¿Sí? Ustedes cuando ven su tabla, ven ahí, a ver, el bebé pesa tanto y tiene tantas semanas, y eso lo meten a la calculadora del Clinique, ¿no? Pero ese cálculo se lo está dando Haddock. No hay calculadoras del Clinique para cálculo de peso fetal, solamente no lo percentilan. Entonces, a fin de cuentas, todos usamos Haddock. Los nuevos equipos, los de GE, todos estos traen también las tablas de Integrowth, que también pueden ser válidas para nuestra población, que son tablas estandarizadas y que también nos clasifican muy bien a los bebés. Nosotros mucho tiempo utilizamos el cálculo de peso o la clasificación de acuerdo a las percentilas de Clinique, y realmente estábamos sobreestimando en mucho los fetos con restricción de crecimiento. Entonces hemos vuelto a Haddock y actualmente estamos empezando a utilizar más Integrowth, dado que en nuestro hospital en neonatología utiliza Integrowth. Entonces, para estar en un mejor comunicación con ellos en cuanto a los fetos que realmente tienen restricción de crecimiento, que realmente tienen peso fetal elevado, etcétera, estamos realmente también clasificando por Integrowth, pero pronto va a salir esta publicación en población mexicana. Muy bien, tenemos 2 preguntas más. Doctora Lattanzi, no sé si quieres hacer la que continúa y yo la siguiente. Ok. La ausencia de movimientos respiratorios es un parámetro alterado del PBS, pero el movimiento permanente de este es también considerado alterado. O sea, no entendí muy bien la pregunta, pero, o sea, ¿se refiere a que todo el tiempo tengan movimientos respiratorios el bebé? Dice, la ausencia de movimientos respiratorios es un parámetro alterado del PBS, pero el movimiento permanente de esto es también considerado alterado. No, o sea, si el bebé, si no tiene movimientos respiratorios, obviamente tiene una calificación menor del perfil biofísico, porque se descontarían 2 puntos al perfil biofísico. Pero un bebé que tiene movimientos, si se refiere a que tiene movimientos respiratorios todo el tiempo, o sea, no, eso no hay problema. El bebé puede tener episodios prolongados de movimientos respiratorios sin tener una patología. Pero si se refiere al movimiento fetal en general, los bebés que se mueven, decíamos que la mamá es la única que sabe cómo se mueve el bebé. Si la mamá refiere que el bebé no se ha movido bien, que ha disminuido sus movimientos, es una situación para hacer una evaluación. Pero también si la mamá refiere que el bebé se está moviendo como loco, o sea, que dices, la mamá prácticamente está muy agitado el bebé, o sea, la mamá hasta a veces te dice, siento como que estuviera convulsionando adentro porque se está moviendo muchísimo. También es un parámetro para hacer una evaluación fetal, porque los artículos mencionan que el riesgo de óbito se eleva por hipomotilidad fetal o cuando los bebés han tenido episodios de agitación, o sea, que se están moviendo, de que la mamá te refiere, es que ahí se estuvo moviendo como loco, está moviendo demasiado y hoy el bebé no tiene frecuencia cardíaca. Entonces, también si la mamá nos refiere a eso, también tenemos que hacer una evaluación de qué es lo que puede estar pasando, pero movimiento en general. Si nada más son movimientos respiratorios que ustedes lo ven que está respirando, respirando y respirando y que ya pasaron 2 minutos y sigue respirando, pues eso es normal. O sea, eso no hay mayor problema con eso. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Tenemos otra pregunta. ¿Es útil medir las arterias uterinas en el tercer trimestre? Desde nuestro punto de vista sí es útil. Yo he escuchado a muchos médicos decir que no es útil porque la técnica es difícil, porque la reproducibilidad es mala, porque ya no la podemos medir en tercer trimestre. Nosotros de rutina
medimos arterias uterinas en tercer trimestre porque es uno de los parámetros que utilizamos para catalogar a la restricción del crecimiento intrauterino tardío. Ustedes saben que la restricción del crecimiento intrauterino tardío son aquellos fetos que están por debajo de la percentila 10 y que tienen alterada la arteria cerebral media, o sea, dilatada la arteria cerebral media, que tienen alterado el índice cerebroplacentario o que tienen el IP de las arterias uterinas por arriba de la percentila 95. Entonces nosotros las medimos de rutina sin ningún problema y no son útiles en ese caso, ¿verdad? Porque si no las tomamos en cuenta y vemos que el bebé está por debajo de la percentila 10 y tiene la cerebral media normal, umbilical normal, el índice del ducto venoso normal, y no tomamos en cuenta las uterinas, lo dejaríamos como un bebé pequeño para la edad gestacional, pero si vemos que las uterinas están alteradas, es una restricción del crecimiento intrauterino porque ya tiene una alteración del Doppler.